Comienzo diciendo que sigo entusiasmado con los contenidos porque realmente tienen la riqueza de ser muy profundos, la riqueza de ser sintéticos y claros y la riqueza de ser muy modernos en el vocabulario y en la explicación. Muy contentos. Como ustedes saben, les contaba en la primera clase, esto es el fruto de un congreso de 2 años que se realizó en Roma y fruto de esos 2 congresos sobre Amor y Leticia, sobre la pastoral familiar a la luz de Amor y Leticia, surge este texto, este libro, Cómo acompañar en el camino matrimonial, que son 11 conferencias. Y ahora vamos a comenzar con la segunda de las conferencias. La semana pasada hablamos de la presentación y de la primera. Esta segunda se titula Estructura y contenido de un curso de preparación del matrimonio, ¿no? O sea, aquí el profesor Galván, José María Galván, a quien conozco mucho, profesor de la Universidad de la Santa Cruz, donde yo estudié y donde son casi todos los profesores, lo que hace justamente es presentar una estructura y un contenido para un curso, ¿no? Que justamente este tema es uno de los temas que muy interesante y muy importante para la realización del trabajo final. Bueno, a modo de introducción decimos que la recepción de todos los sacramentos exigen una preparación adecuada tanto de la persona que recibe como del ministro que lo confiere. Bueno, en el matrimonio, la persona que lo recibe y el ministro que lo confiere son los novios, porque los futuros cónyuges son los ministros del sacramento. Por lo tanto, esta preparación es aún más necesaria. El magisterio justamente nos habla de esta importancia y es algo que no es nuevo, evidentemente. Por ejemplo, nos podemos remontar a la Casti Connubii del año 30, en 1930, donde ya Pío XI anticipa las etapas de preparación para un curso para recibir el sacramento del matrimonio, que después la tomará las Familiares Consortio del Papa San Juan Pablo II, que la verdad que es un documento precioso y el que se ha detenido a explicar con mayor, digamos, rigurosidad y con mayor detenimiento. Ya lo vamos a ver cómo se puede realizar un curso de preparación para el matrimonio. Como decíamos la semana pasada, en la Iglesia notamos que efectivamente quienes llegan a acercarse para recibir el sacramento del matrimonio muchas veces no tienen esa preparación, porque no la han recibido en su familia, porque no la han recibido, no se han preparado. Entonces, evidentemente es un momento importantísimo, importantísimo. Y como dice José María Galván acá, lo más importante para un curso de preparación para el matrimonio es la unión con Jesucristo, la identificación con Él, porque Él es el autor de los sacramentos, el autor del sacramento del matrimonio. El matrimonio existe desde la creación de Adán y Eva, pero Jesucristo quiso elevarlo a sacramento y justamente convertirlo en un canal, en un medio para recibir la gracia santificante. Entonces, efectivamente, es oportuno, es importantísimo que los novios se unan al Señor, ¿no? Porque además están llamados a esa imagen del amor de Jesucristo por su iglesia, ¿no? Y entonces así recibirán más gracia divina, ¿no? Por eso una pregunta muy importante es ¿cómo hacer comprender a los jóvenes bautizados la conveniencia de emprender un camino de fe? ¿Cómo hacerles entender la importancia que tiene esta cuestión, ¿no? Y una respuesta que se puede dar esto es, bueno, que conozcan, que lean, que profundicen, que mediten lo que nos enseña el magisterio, ¿no? Porque efectivamente el magisterio, el Papa, la Iglesia, nos ayuda y nos ilumina muy particularmente para prepararnos, para que los novios se preparen, ¿no?
Les decía, las familiares consorcio es la mejor recomendación que hace la Iglesia sobre la preparación para el matrimonio, como les decía, al menos desde el punto de vista de lo exhaustivo y de la concreción también. Entonces, en su número 66 nos dice que la preparación al sacramento comienza mucho antes de la ceremonia, porque primero está toda la formación en la familia, que es fundamental, ¿no? Evidentemente, la familia es la que prepara a los niños para que puedan luego ir adquiriendo los valores, las virtudes. Sin la ayuda de la familia es imposible, ¿no? Luego también la comunidad en la que vive y la sociedad en general, que es justamente lo que en la actualidad no acompaña la sociedad en este ambiente que estamos viviendo en la actualidad. Está muy alejada, digamos, del compromiso, de la donación, de la entrega, ¿no? Entonces, nosotros en la Iglesia tenemos que conseguir llegar con este mensaje, ¿no? Ustedes, novios, están llamados a ser imagen de Dios en esa entrega sincera el uno para el otro. Les decía que ya desde hace tiempo la preparación para el matrimonio, digamos, tiene 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que es la remota, de la cual hablábamos recién, que comienza en la infancia, que tiene a la familia como el agente fundamental. Después hay una fase siguiente, que es la preparación próxima, en la cual se aprovechará justamente para una nueva catequesis, para aquellos que se preparan para el matrimonio cristiano, a fin de que justamente redescubran lo que es la belleza de este sacramento, se les enseñe, aprendan a cómo celebrarlo, a cómo vivirlo, a, digamos, conseguir esas disposiciones también para poder recibir el sacramento, ¿no? Toda una formación de los futuros esposos que también se los llevará por todo lo que tiene que ver con el amor conyugal, para la vida en común y la paternidad, ¿no? Y por último, es la preparación inmediata, ¿no? Que consiste en lo que podríamos llamar el examen canónico de los nubendi, de los novios, ¿no? Y justamente es una ocasión para que los párrocos, ¿no?, puedan constatar si la preparación de los novios es suficiente y puedan detectar las eventuales deficiencias que pueda haber como para solucionarlas, para remediarlas, ¿no? Decíamos que en general, y si no lo decíamos lo digo ahora, las conferencias episcopales y los obispos en sus diócesis han pensado efectivamente desde hace tiempo que hay distintas maneras de organizar estos cursos prematrimoniales. De hecho, ahora justamente el Papa ha pedido a este dicasterio para los laicos, la familia y la vida, un cambio de mentalidad, en el cual haya un acompañamiento mucho más largo, mucho más extenso, que no sea un curso de 8 reuniones, 8 o 10 reuniones, sino que haya un itinerario catecumenal, ¿no? Tema que trataremos en las últimas 2 clases en este documento que nos regala la Santa Sede, que es precioso, ¿no? Entonces, en estas páginas que estoy comentando ahora, que escribió el profesor Galván, digamos, él lo que hace es ofrecer algunas sugerencias, ¿no? Ofrecer sugerencias, él dice, bueno, el objetivo, evidentemente, del curso prematrimonial es que se comprenda que una vida de fe más plena y profunda, una vida de fe fundada en la gracia divina, es beneficioso para el amor y para la comunión personal, ¿no? Y enseñarles que para asegurar esa felicidad en la tierra, podríamos decir, felicidad en el cielo, una felicidad duradera, no bastan solo los afectos, lo decíamos la clase pasada, ¿no? Por más sinceros que sean, por más profundos que sean, es necesario amarse con el amor de Dios. Y para eso hace falta la gracia santificante, para eso falta estar lleno del amor a Dios,
Si queremos amar con el corazón de Jesucristo, tenemos que tener los mismos sentimientos que Jesucristo y tenemos que conocer, amar a Jesucristo y estar en comunión con Él, ¿no? A renglón seguido, el profesor hace un elenco de temas que yo les voy a leer los títulos porque realmente cada tema, él tiene varios subtítulos y da para hablar muchísimo. Muy interesante, un estudio muy interesante que, ya les digo, les recomiendo para el trabajo final. Cuando hagan el trabajo final, cuando hagan el itinerario para la preparación para el matrimonio, este tema es fundamental, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los contenidos, ¿no? Entonces, él plantea como contenido, en primer lugar, todo el tema referido a la sacramentalidad del matrimonio. El matrimonio, el plan de Dios, el fundamento bíblico del matrimonio, el matrimonio como institución natural, el matrimonio como sacramento de la nueva ley, ¿no? Institución y naturaleza de los sacramentos en general, el signo sacramental del matrimonio. Con todo este tema de la sacramentalidad del matrimonio, primer tema. Segundo tema, la naturaleza del signo sacramental del matrimonio. Entonces, la importancia de asegurar la verdadera materia del sacramento, las características del verdadero pacto de amor, lo decíamos también la clase pasada, lo que es el regalo de la unidad, esa entrega total, exclusiva de la persona, se habla de la indisolubilidad como don, ¿no? La procreación como amor personal y fecundo. Bueno, segundo tema. Tercer tema, lo referido a la moral del matrimonio en la relación con la procreación, todo el tema de la sexualidad como don de uno mismo. Cuarto tema, las virtudes en la vida matrimonial, tema que se va a detener aquí un poquito y después es otro tema largo que vamos a tratar en el curso, del que hablamos también en la primera lección, cómo tenemos que cultivar las virtudes, porque efectivamente allí es como alcanzamos la madurez y la perfección y la santidad. Cuando se hace un proceso de beatificación y canonización, es un proceso, ¿no? Una de las etapas es ver si esa persona vivió las virtudes en grado heroico, no solo las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, también las virtudes cardinales y las demás virtudes. La santidad, digamos, es una lucha justamente por ir adquiriendo esas virtudes. Muy bien, y aquí hace un elenco. Por eso les recomiendo estas clases, lo que hacen fundamentalmente es invitarlos después a ver el material, a que lean el texto, ¿no? También en el curso habrá que informar sobre el papel de los esposos como padres, ¿no? Y también el último tema es ya la preparación litúrgica, un tema que también vamos a hablar detenidamente en este curso, ¿no? La preparación litúrgica para la celebración del sacramento. Bueno, respecto entonces de la preparación para el sacramento en la situación actual, evidentemente les decía recién, estamos en una sociedad que no colabora con la entrega, no colabora con el compromiso, no colabora con la generosidad. La modernidad, podríamos decir, llama amor hoy al placer, o sea, se ama más el hecho de ser amado que la persona que nos ama. Y así también la otra persona es necesaria muchas veces, pero no es esencial ni sustituible. Es durísimo esto, ¿no? Pero efectivamente hay una mentalidad en la que la persona, el novio y la novia, se convierte en funcional al propio beneficio y por lo tanto sustituible por otra persona que ofrezca mayores beneficios. Una pena, porque se ha perdido justamente la dimensión, vamos a ver ahora, del amor como donación, como buscar la felicidad de la persona amada, ¿no? Y esto es algo que los jóvenes lo han ido mamando en esta sociedad, ¿no? Entonces, con una visión así, ¿no? En el que efectivamente el amor se ve solo como algo que tiene que ver con lo afectivo, pero separado del compromiso, como ven que si se entregan y se separan puede haber sufrimiento y la persona no quiere sufrir. Entonces ven el matrimonio como algo muy oneroso de lo que conviene mantenerse alejado. Entonces se comprometen a estar juntos mientras seamos felices. Después, ¿no? Pero no hay un compromiso de amor hasta que la muerte los separe, ¿no? Y han sido años duros. Podríamos decir que
Desde los años 50, ¿no?, con la llegada de la píldora anticonceptiva, con lo que podemos llamar la revolución sexual, comienza también a considerarse como natural una vida sexual previa, activa e independiente del matrimonio. Entonces, como les decía, concebir el amor conyugal solo en términos de sentimientos lleva a no comprometer la totalidad de la persona como donación, ¿no? Porque el amor, digamos, cuando es solo emocional, es centrípeto. Centrípeto es que es egoísta, que solo gira alrededor de uno. Pero nos dice el profesor Galván que vemos que hay una demanda postmoderna que ya quiere superar este amor egoísta o este amor hedonista a un amor auténticamente humano, un amor en que justamente lo que se busca sea a la persona, a la persona. Y nos dice muy sabiamente que justamente aspirar a este amor, digamos, hace falta la esperanza, pero no solo la esperanza humana, porque efectivamente es bueno que el hombre tenga esa esperanza, pero sino la esperanza fundada en Dios, en la gracia de Dios, ¿no? El amor entonces verdaderamente humano, repetimos, es el primer valor de la persona, es lo que todos están buscando, pero tenemos que buscarlo y encontrarlo, abrazarlo de forma tal, digamos, de que cuando lo tenemos lo podemos dar, ¿no? Es un amor de benevolencia, un amor, si es centrípeto el amor emocional o el amor sensitivo, este en cambio es centrífugo, en el sentido de que es dar el amor al otro en un compromiso. Yo te acepto y tú me recibes y yo me comprometo a poner los medios para hacerte feliz, ¿eh? Repetimos, lo hemos dicho muchas veces, el verdadero amor interpersonal y de entrega es, además, condición para la validez del sacramento. Una persona que fuera con un concepto de matrimonio totalmente egoísta, que no, por ejemplo, concibe la fidelidad, que no concibe la unidad, que no concibe la paternidad o la maternidad, y ese consentimiento suyo no sería verdaderamente matrimonial, porque el matrimonio, digamos, es algo que existe desde el inicio. Jesucristo quiso elevarlo a sacramento, pero, digamos, uno tiene que querer casarse, no, digamos, inventar algo más o menos sucedáneo a lo que yo llamo matrimonio y me comprometo solo a eso. Por eso, qué importante justamente que los novios tengan una visión clara de qué es el matrimonio, qué es, para saber si, bueno, yo me animo a embarcarme en esta aventura de amor y de felicidad, pero que exige compromiso, ¿no? Bueno, en la asamblea del sínodo del año 14, que es la fuente de Amoris Laetitia, ¿no?, allí escribía y decía que el desafío para la Iglesia es ayudar a los esposos a una maduración de la dimensión emocional, al desarrollo afectivo, promoviendo el diálogo, la virtud y la confianza en el amor a Dios, la esperanza, ¿no? 3 elementos esenciales para la tarea pastoral, para la preparación para el matrimonio. Y por eso vamos a hablar un poquito ahora del diálogo, de las virtudes y de esa confianza en Dios, ¿no? El diálogo, evidentemente, no es solo comunicación de contenido intelectual, ¿no?, sino que está íntimamente relacionado con ese amor de benevolencia, con ese amor de entrega, con ese amor generoso, ¿no?, que muchas veces la persona que se casa quizá tiene un amor que es solo afectivo, ¿no?, centrípeto, por decirlo de alguna manera, y tiene que convertirlo en amor conyugal, un amor que sea donación, un amor que sea centrífugo, ¿no? Entonces, justamente, el diálogo ayudará, ¿no?, a los esposos a madurar en este camino, en este sentido,
Pensemos que están llamados a convertirse en una sola carne, como dice la Escritura, ¿no? Una caro, ¿no? Entonces, es importante justamente que en el diálogo, y estaba también hoy leyendo, en el diálogo y en la presentación de un proyecto de familia, ¿no? Un proyecto de familia, que los novios realmente se proyecten. Dice, bueno, ¿yo qué tipo de familia quiero? ¿En qué valores tiene que estar fundado? ¿Cuáles son las virtudes que tenemos que potenciar? ¿Qué medios vamos a poner para conseguir estos objetivos, ¿no? Bien, entonces, repetimos, el amor humano de los cónyuges es pleno cuando integra estos dos amores, tanto el amor afectivo como el amor de benevolencia, el amor de donación. Y además también decimos, el amor de donación, el amor de benevolencia aumenta el amor afectivo. Pero en cambio, ¿no? El amor afectivo no da lugar al amor de benevolencia, porque el amor afectivo se queda justamente eso, en el sentimiento y en la falta de compromiso para la donación, para la entrega, ¿no? Entonces, hay que pasar del amor sensibilis, ¿no? En latín, al amor rationalis, ¿no? O sea que vamos a buscar eso, la entrega, la donación, una acción que es libre y electiva. Yo decido, yo quiero entregarme como esposo y recibirte como esposa. Ese es el consentimiento, ¿no? Entonces, por eso los futuros esposos, al sentirse mutuamente atraídos con ese amor más sensible, toman conciencia del valor de la persona y no de la especie, como hacen los animales, ¿no? Y deciden con un amor electivo, ¿no? Provocado por la elección mutua, libre e incondicional, en la que cada uno se dona, se entrega, se da, ¿no? Se autodestina, podríamos decirlo, al otro, ¿no? Volvemos a repetir lo mismo que en la primera clase. Los novios tienen que estar seguros de su vocación al matrimonio, de su vocación personal. Y el noviazgo justamente es todo este proceso, ¿no? Este proceso de discernimiento vocacional. Esta vocación personal, justamente uno busca su realización, que ya en este caso es una realización personal con el propio cónyuge, ¿no? Esa novia que se convertirá en esposa o ese novio que se convertirá en esposo. Bueno, y estos son puntos centrales de la catequesis de preparación para el matrimonio. Por eso cuando ustedes piensen esos itinerarios catecumenales, cuando ustedes piensen estos temas para tratar, son temas no solo para tratar teóricamente, sino para acompañar, para hablar y para ver realmente qué piensan, o sea, cuál es el amor que tienen en su corazón, qué es lo que están dispuestos a dar realmente, si comprenden lo que supone esta donación conyugal, ¿no? O sea, tiene que quedar clarísimo, evidente, que la unidad requiere fidelidad, no solo como exclusión de la infidelidad, sino como realización de la donación, de la entrega personal, ¿no? También donación en lo que es la vida sexual. En la vida sexual también es donación y entrega y buscar la felicidad del otro. Porque si faltara esta donación en la vida sexual, se convertiría en un acto de dominación, ¿no? Bueno, y pasando al siguiente tema, decimos que el amor auténtico requiere virtud, o sea, hábito operativo bueno, eso es una virtud. Este concepto de virtud es muy antiguo, lo encontramos ya en Sócrates y en Aristóteles, y justamente es la manera de conducir a la persona a su perfeccionamiento, ¿no? Entonces, la persona ya desde niño va adquiriendo esos hábitos, ¿no? La puntualidad, ¿no? Y los niños, bueno, a ser ordenados, a hacer la tarea, a cumplir sus responsabilidades. Eso se aprende desde niño, ¿no? Entonces, por eso también a la hora de la catequesis prematrimonial también habrá que transmitirlo con una exposición teórica, pero sobre todo con una exposición
vital, existencial, ¿no? O sea que realmente la preparación para el matrimonio tiene que ser un despertador para decir, bueno, yo tengo que mejorar en mis virtudes, tengo que superar ciertos defectos, ciertas falencias, ¿no? Temas como la sinceridad, la humildad, la magnanimidad, la paciencia, bueno, y tantas virtudes, ¿no? Y esto además no solo en los cursos prematrimoniales, sino que en los cursos postmatrimoniales, porque muchas de estas virtudes que quizá uno vivía en lo personal, ya viviendo matrimonialmente es distinto, es distinto vivir las virtudes, porque además hay nuevas circunstancias y hay nuevos desafíos y nuevas formas de vivir, digamos, la vida propia. Cuando uno es soltero, incluso cuando uno está de novio, tiene una libertad absoluta para un montón de cuestiones. Bueno, después que uno se ha comprometido y se ha casado, y bueno, esa libertad de alguna manera tiene que compaginarse con la libertad también del cónyuge y con las tareas de la casa y un montón de cuestiones, ¿no? En este sentido también, en el tema de las virtudes, los novios y después los esposos y se convertirán o deben convertirse en la mejor guía para conseguir una vida virtuosa, ¿no? Que, o sea, cada cónyuge debe ser el mejor instrumento para ayudar a la perfección del otro. Bueno, y por último, les decía, el amor, para que dure, se requiere la confianza en Dios. Y les decía, ¿no? Hace falta la esperanza humana, todo el mundo se casa pensando que su amor va a ser eterno, ¿no? Pero esa esperanza humana necesita de la gracia santificante. Entonces ya nos encontramos ante la esperanza como virtud teologal, ¿no? Y justamente esa esperanza y esa confianza en Dios, en que nos va a dar la gracia, la ayuda, en que recibiremos esa gracia sacramental, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Pedro cuando Jesús le dice, bueno, ¿ustedes también quieren marcharse? Bueno, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Bueno, San Juan Pablo II, hablando justamente también de la preparación para el matrimonio y los primeros años de casado y la vida de casado en general, tomando este texto de la Escritura, dice el Papa San Juan Pablo, solo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y de María, la palabra del Padre que nació hace 2000 años en Belén de Judá, puede satisfacer las aspiraciones más profundas del corazón humano. O sea que para poder adquirir esas virtudes, esos hábitos buenos, para poder crecer, para poder mejorar, para ser más santos, y necesitamos de la gracia de Dios, ¿no? O sea, nosotros no estamos solos, o sea, nuestras fuerzas son limitadas, las fuerzas de los novios son limitadas, necesitan de la gracia de Dios. El compromiso humano es importante, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Se trata de que su amor sea duradero, ¿no? Y se asegura justamente con una vida teologal, una vida de fe, de esperanza, de caridad en su matrimonio, contando con la gracia de Dios, con el amor de Jesucristo. Bueno, y así terminamos este capítulo, este segundo capítulo.